compañeros y profesores presentes. Mi nombre es Constanza Reyes, soy el segundo medio A. Yo les voy a presentar sobre los tratamientos moleculares para la inmunodeficiencia combinada grave. Para empezar, ¿qué es la inmunodeficiencia combinada grave? La SCID, también dicha por sus iniciales en inglés, es una extraña enfermedad que le ocurre a 1 de cada 75.000 nacidos vivos, en donde, por varias causas genéticas, el individuo posee deficiencia en linfocitos B, T y asesinos naturales o natural killer. Por esta razón, no pueden combatir adecuadamente las enfermedades, ya que estas son células del sistema inmunológico. Actualmente se conocen por lo menos 5 tipos diferentes de SCID. Los síntomas son básicamente la gran cantidad de infecciones que contienen los pacientes afectados, tales como neumonías, viruelas, diarreas, etc., que los pueden llevar directamente a la muerte, ya que, como se mencionó antes, no pueden combatir adecuadamente estas infecciones, por lo que una enfermedad común para una persona puede ser el triple de riesgosa o incluso más para una persona con SCID. La forma de herencia puede deberse a 2 factores, o porque, 1, el niño nació con un defecto o una mutación, o porque él viene hereditario de parte de los padres. Si es hereditario, puede deberse a un defecto ligado al cromosoma X o a un defecto autosómico recesivo, tal como se muestra en esta imagen, en donde los 2 padres son portadores de un gen defectuoso. Y los tratamientos generalmente son 3: reemplazo de enzimas o ERT, terapia genética y trasplante médula ósea o BTM. El problema es que cada uno de estos tiene un fallo o un defecto. Por ejemplo, el reemplazo de enzimas no se considera una cura definitiva, por lo que en muchos de los casos se requiere una BTM de todas maneras. La terapia genética solamente es una cura para un tipo de SCID, por lo que para el resto sigue siendo experimental. Y el trasplante médula ósea o BTM, a pesar de ser el más exitoso en sus resultados, no se promete sobrevivencia a largo plazo, además de que es muy costoso, por lo que en muchos de los casos hay que aplazar el tratamiento a pesar de que se recomienda hacerlo no más 3 meses de vida. Por esto, si es que existiera un tratamiento que pudiera hacer antes de que el niño nazca, es decir, prenatal, podría haber 100% supervivencia. Por esta razón, se plantea la siguiente pregunta: ¿es la terapia intrauterina o prenatal una solución a la inmunodeficiencia combinada grave? Según los antecedentes e información dada anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis: si se modifica el cromosoma afectado antes del nacimiento, entonces el niño potencialmente enfermo nace sano. Para desarrollar esta hipótesis, se crearon unos objetivos. Objetivo general: proponer un nuevo tratamiento genético prenatal para los niños diagnosticados con SCID. Objetivos específicos: 1. Investigar sobre un tipo de SCID e identificar principales mutaciones. 2. Analizar distintos tipos de tratamientos. Y 3. Evaluar una terapia molecular reparativa. La metodología de este proyecto se basó básicamente en pasos. Y estos pasos consistieron en, primero, investigar en diversas fuentes, tales como libros, páginas web, PDF, ver imágenes, ver tablas, incluso una fuente oral de una doctora llamada Isabel Álvarez, que es especialista en laboratorios clínicos y microbiología. Luego se comparó toda esta información, todas las fuentes se entrelazaron entre sí y se buscó los factores como más favorables o desfavorables de cada texto. Luego se creó un mapa de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Se vio cómo se quería redactar cada tema o cada punto, viendo las diferentes fuentes. Luego se redactó toda la información y finalmente se verificó si el objetivo estaba completamente logrado y si es que no lo estaba, se modificaba o se complementaba. Objetivo específico número 1. Investigar sobre un tipo de SCID e identificar principales mutaciones. El tipo de SCID a investigar fue por deficiencia de adenosina-adaminasa. Adenosina-adaminasa o ADA es un gen, donde aquí se encuentra su secuencia genética, que se encuentra en la posición Q13,12 en el cromosoma 20, y este da instrucciones para la creación de una enzima, es decir, una proteína que cataliza reacciones químicas llamada adenosina-adaminasa, la cual es muy importante, ya que la desoxidenosina, que es el producto inicial, es tóxica para los linfocitos y gracias a esta enzima, llamada adenosina-adaminasa, se convierte en desoxinosina, que no es perjudicial. Por esta razón, el problema es cuando la enzima adenosina-adaminasa o 1 no se encuentra o 2 no es funcional, ya que no puede producir esta reacción química que es sumamente importante para el desarrollo del cuerpo, ya que, como se dijo antes, si no se hace esta conversión, esta reacción química, hay una acumulación de desoxiadenosina, lo que convierte en desoxinosin trifosfato o de ATP,
que es sumamente perjudicial, lo que causa por ende la inmunodeficiencia combinada grave por deficiencia ADA. Para este hecho hay más de 70 mutaciones, tales como cambio de sentido, empalme, de lesión sin sentido, de lesión de uno o varios exones, etc., los cuales todos se causan por una mala regeneración del ADN, y aquí se puede ver una proteína que es la proteína adenosinadaminasa. Objetivo específico número 2. Analizar distintos tipos de tratamientos. Los tratamientos investigados fueron BTM, es decir, trasplante de médula ósea, y ERT, que es reemplazo de enzimas. Primero, BTM. El BTM es el tratamiento más popular y el más usado, ya que es el que tiene más éxito, con 95% de aciertos. Este consiste en aumentar los niveles de linfocitos y anticuerpos y disminuir los niveles de ATP. El problema es que es solamente efectivo si es que el donante es HLA idéntico, es decir, que tiene un tejido idéntico al del paciente, que se resume a los hermanos. Si es que el paciente no tiene hermanos, se tiene que ver la opción de tener donantes no relacionados, es decir, haploidénticos, a pesar de que esto todavía se relaciona con la morbimortalidad. Estos pueden ser donantes compatibles no emparentados o incluso los mismos padres. Por esta razón, si es que un donante es haploidéntico, mejor dicho, esto puede causar una grave enfermedad llamada injerto contra huésped o H, que ocurre en el 70% de los casos. Puede haber también una lenta recuperación inmunológica de la persona e incluso problemas neurológicos a largo plazo. Y luego está ERT, reemplazo de enzimas, que tiene un 70-85% de aciertos o éxito, que consiste en inyectar PEG-ADA, que es adenosina de aminasa con polietilenglicol, cierta cantidad por semana y ciertas veces a la semana. Como se acaba de mencionar, esto tiene que darse constantemente, por lo que no es una cura definitiva y debe darse una dosis adecuada para que funcione el tratamiento. Además puede tener efectos inversos tales como cefaleas, urticarias en el lugar de inyección, etc. Y objetivo específico número 3, evaluar una terapia molecular reparativa. La terapia más indicada o la que mejor se consideró más eficiente fue la clonación molecular, pero para poder saber qué es esto hay que saber primero qué es una clonación y segundo qué es un vector o plásmido. Para empezar, una clonación, como se muestra aquí textualmente, es la creación de una copia idéntica de fragmento genético, es decir, copiar un fragmento de ADN o clonarlo, de ahí la palabra. Y un vector o plásmido es un ADN circular de células procariontes que se puede duplicar independiente del ADN cromosómico de la célula. Por esto es que es muy ocupado en varias clonaciones. ¿En qué consiste este tratamiento? Primero se toma el fragmento de ADN que se desea clonar, en este caso el gen ADA. Luego, con la ayuda de la enzima de restricción, se hace un corte en el vector y luego se encaja el ADN deseado en el vector con la ayuda de la enzima ADN ligasa. Esto, como se muestra en esta imagen, crea lo que se llama un plásmido recombinante o ADN recombinante. Luego, este ADN se pasa a la etapa de transformación, que es poner este vector dentro de una célula anfitriona, que pueden ser células bacterianas, eucariontes, tumorales, levaduras, etc. Luego, todas estas células se ponen en placas con antibióticos. Como se muestra en esta imagen de aquí, los vectores tienen un gen que les da resistencia ante los antibióticos, por lo que todas las células que fueron intervenidas con un vector sobreviven, mientras que las que no mueren. Esto da lugar a colonias, en donde todas las células son iguales, y lo único que queda es darles una señal química para que cumplan la función por la que se les puso un ADN. En este caso, que el gen ADA pueda producir enzimas adenosinas-aminasa. Ese es el objetivo de la clonación en esta investigación, que todas las células se puedan reproducir con el mismo gen y que el feto nazca sano con el gen. Pero no se puede saber si es que, ¿cómo se sabe si es que el niño va a nacer con la enfermedad o no? ¿Y cómo se puede sacar una muestra de células para poder clonarlas? Para eso se investigó una técnica llamada amniocéntesis, que consiste en sacar información fetal a través del líquido amniótico, y esta información puede ser condiciones genéticas, anormalidades cromosómicas, etc. El problema es que estos pueden causar un aborto instantáneo o no deseado, por lo que muchas madres prefieren no hacerla, y además de que solamente da información muy general y no da detalles, lo que no es muy eficiente si queremos saber si es que el niño tiene SCID-ADA o no. En conclusión, la hipótesis se refuta, ya que la hipótesis inicial hablaba sobre cambiar o modificar el cromosoma afectado, cuando lo que se descubrió a través de esta investigación fue que no, lo que hay que hacer es clonar el gen, por lo que una hipótesis más acertada sería,
si se hace el proceso de clonación celular para que todas las células tengan energía dada antes del nacimiento, el niño potencialmente enfermo nace sano. Y la reflexión es que personalmente me costó mucho hacer este trabajo, me quedé pegada y bloqueada y perdí mucho el tiempo y no avanzaba. Y después la Maru me ayudó, me enfocó porque tenía las ideas muy dispersas y pude seguir sola y terminé haciendo trabajo que me pareció, o sea, me llamó mucho la atención, no sabía que podía hacer esto, fue más de lo esperado y me gustó también porque fue un trabajo que me gustó, una investigación acertada, así que eso, y fue un gran aporte. Gracias.